Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Los datos duros, las cifras sobre lo más importante de nuestra ciudad muestran que en Bogotá, sin lugar a dudas, las cosas han mejorado mucho en los últimos 20 años. A pesar de las narrativas de los fracasos de la izquierda, a pesar de las narrativas de los fracasos peñalosistas, las cifras en varios temas no mienten. En el año 2002, por ejemplo, según los datos de Bogotá Cómo Vamos, que es una encuesta longitudinal, 3 de cada 10 bogotanos eran pobres. En el 2002, 3 de cada 10 bogotanos eran pobres. Hoy, 1 de cada 10 bogotanos es pobre. Otra cifra, en 1998 la tasa de homicidio era de 43 personas por cada 100.000 habitantes. Hoy esa cifra ha caído a casi una cuarta parte. Hoy la tasa de homicidios es de 14 por cada 100.000 habitantes, de 43 a 14. En cuanto a los servicios básicos que presta la ciudad, por ejemplo, la educación, hay mejoras sustanciales. Hace 20 años, en el 98, la cobertura bruta en los grados más altos de educación de bachillerato, en 10º y 11, eran de poco más de la mitad, de 56%. Hoy esa cobertura es del 86%, es decir, hoy cerca de 9 de cada 10 bogotanos adolescentes están cursando el bachillerato. A pesar de estos datos, paradójicamente, la satisfacción de los bogotanos con el rumbo que tiene la ciudad es cada vez menor. Y vuelvo y cito el trabajo de la encuesta Bogotá Cómo Vamos. Mientras en el 2002, la mitad de los bogotanos, el 51%, decía que la ciudad iba por buen camino, hoy solo el 27% piensa lo mismo. Pasamos de tener a más o menos 5 de cada 10 bogotanos pensando que las cosas iban bien en Bogotá, a menos de 3 de cada 10. Y las razones detrás de esto son múltiples y obviamente, como sucede cada vez más en Bogotá, hay poco consenso alrededor de cuáles son las causas de esta disatisfacción. Además de líderes polarizantes, hace unos años era Gustavo Petro, hoy es el alcalde Enrique Peñalosa, lo cierto es que la ciudadanía bogotana es cada vez más crítica, es cada vez más exigente, también es cada vez más activa. Para contrarrestar este fenómeno de disatisfacción, hoy varios políticos de la capital vuelven a traer una idea, la idea de hacer una segunda vuelta en la elección de alcalde de la ciudad para garantizar que quien sea elegido en la alcaldía cuente con el apoyo al menos de la mayor cantidad de ciudadanos. Por eso hoy le echamos una mirada a cuál puede ser el efecto de la segunda vuelta en Bogotá, que está en trámite en el Congreso, y empezamos a barajar nombres aún prematuros del variado cartel de personajes que se perfila como candidatos a la alcaldía de la ciudad más grande de Colombia. Aquí arranca Zona Franca. Y a pesar de que hay una insatisfacción en Bogotá, hay un trabajo importante de políticos, sobre todo de la bancada de representantes a la Cámara de Bogotá, para jalar en la misma dirección. Tengo a 3 de ellos aquí esta noche. José Daniel López es de la bancada de Cambio Radical, representante de la Cámara. José Daniel, ¿qué tal? Hola Daniel, un saludo para todos los televidentes y para quienes están en la mesa hoy. Y se ha puesto de acuerdo con representantes como Inti Asprilla del Partido Verde para empujar esta segunda vuelta, este acto legislativo que ya salió de la Cámara de Representantes. Inti, un placer tenerlo acá. Hola Daniel, un saludo para ti, como siempre un placer estar en Zona Franca. Susana Muhammad no es representante a la Cámara, intentó llegar al Senado, le faltó poco para hacerlo por la Colombia Humana, es activista ambiental y una figura que quiere hacer política en Bogotá de parte del movimiento de Gustavo Petro. Susana, un placer tenerla acá esta noche. Gracias, Daniel. Y Eduardo Rodríguez, el mayor elector en Bogotá del Centro Democrático. Tenemos los dos mayores electores de Bogotá, Inti, 100 y pico de mil, ¿cuántos? 100.000. 100.000. 100.700. ¿Y Eduardo, usted cuántos? 105.638. Ah, venga. Te ganaron, Inti. Y los pavonea varones cada rato en el electorales. Congreso. Del Centro Democrático, claro. Le dicen 105. y el de la foto al lado de Uribe. Exactamente. También. Entonces, ¿qué? ¿No trabajé? No. Pero Uribe puso algo, Eduardo, hay que reconocerle algo, ¿no? Y además es una persona que realmente le ha enseñado a uno desde hace muchos años a hacer política con el ciudadano y por eso tuvimos los buenos resultados. Sí, señor. Uribe la mayor votación de Senado y nosotros la mayor votación en Cámara. Y ustedes también montados en el proyecto de segunda vuelta en Bogotá.
Sí, señor. O sea, ¿quién nos une? De Bogotá también está la gente de la lista de decentes, también está ahí. Creo que ¿Segunda vuelta? Son los únicos de los 18, solamente no David Racero y María José Pizarro. Ah, ok, no están. Son los únicos que no acompañan este proyecto. Pero Ángela Los María lo otros está 16, apoyando, sí. pero tenemos una diferencia respecto al porcentaje que después diremos. Estamos diciendo que tiene que ser quien no haya alcanzado el 40%. Pero estamos de acuerdo en la idea de segunda vuelta. En la idea de segunda vuelta estamos de acuerdo. A ver, entonces los motivos de esta segunda vuelta, yo aquí los recojo de la exposición de motivos de este acto legislativo. Recuerden que un acto legislativo tiene que tener 8 debates en el Congreso. Es una ley que necesita ser más debatida porque modifica la Constitución. Ya salió de sus primeros 2 debates en la Cámara de Representantes. Del primero. Ah, no, del segundo, sí. No, de los dos. Ya De los dos en Cámara, al Senado, ya tiene ponente en Senado. Sí. Va a Senado. Tendría que hacer el mismo proceso otra vez el próximo año y ser aprobado antes del 20 de julio. Los motivos que tiene este proyecto para la segunda vuelta son los siguientes. Dar mayor legitimidad al elegido, permitir gobiernos de coalición, favorecer que minorías puedan negociar alianzas y tomar parte efectiva en la vida política, que el mecanismo se utiliza con éxito desde la introducción en la Constitución del 91 para elección de presidencia, fortalecer el multipartidismo y permite un voto estratégico a los electores, votar por quien quiere uno en primera vuelta y por quien le toca en segunda vuelta, por decirlo así. Y es que Bogotá tiene una situación distinta a otras grandes ciudades del país. Aquí les voy a poner lo que dice la encuesta Gallup de la imagen de los últimos 3 alcaldes, básicamente de los últimos 10 años de la encuesta Gallup. Por un lado está Bogotá y por el otro lado está Medellín. No se fijen en los detalles de los números, fíjense en la visión macro que da esa gráfica. En Medellín, los alcaldes de las ciudades de Alonso Salazar hasta Federico Gutiérrez, que está actualmente, han tenido una imagen positiva de manera permanente, casi ininterrumpida. En Bogotá, en cambio, casi de manera ininterrumpida han tenido una imagen negativa muy superior a la positiva. Obviamente Samuel Moreno fue el campeón de la imagen negativa, pero Enrique Peñalosa está haciendo méritos para empatar a Samuel Moreno, ¿no? Ahí ha mejorado un poquito en las últimas. Es decir, en Bogotá hay algo distinto. José Daniel, que la gente no está contenta y ustedes buscan arreglar o contribuir a arreglar eso con esta segunda vuelta de alguna forma. Es que, Daniel, yo creo que este no es un tema ni de izquierdas ni de derechas. Lo cierto es que Bogotá tiene más de 8 millones de habitantes. 5.600.000 estamos habilitados para votar y nunca en la historia hemos logrado elegir un alcalde con más de 1 millón de votos. Eso lleva a que los alcaldes que llegan no cuentan con la legitimidad suficiente y muchas veces dedican sus energías más a su propia defensa política que a resolver los problemas prácticos de la ciudad. Inti, ¿usted por qué, digamos, esto va a solucionar ese problema en que es difícil en Bogotá tener continuidad en los proyectos, es difícil tener a todo el mundo contento? Digamos, yo he sido muy claro en expresar que se crean condiciones de legitimidad y de gobernabilidad, pero que dependen del gobernante. Yo estoy seguro que así Enrique Peñalosa hubiera ganado con una segunda vuelta, le hubiera ido igual de mal, porque un gobernante que no charla con el ciudadano, que no escucha al ciudadano, que es déspota, que constantemente es indolente, le va a ir mal. Lo que estamos generando con esto es unas condiciones de legitimidad y de gobernabilidad que le corresponde al alcalde electo, digamos, explotar. Ahí, digamos, también hay una diferencia, nosotros decimos que tiene que ser 40%, ellos dicen que tiene que ser 50%, y estamos abriendo la posibilidad a fortalecer el voto programático. ¿De qué manera? Si no tiene el 50 o el 40%, estamos diciendo que se puedan hacer unas alianzas y que esas alianzas hacen parte del programa de gobierno. Es decir, se tendrán más fuerzas políticas apoyando al candidato que finalmente se electo. Como fue aprobado el texto hasta ahora es que quien no obtenga la mayoría de los votos en la primera vuelta, si nadie obtiene la mayoría de los votos, más del 50% de los votos en primera vuelta, irá a una segunda vuelta con el segundo en esta votación. Eso es como está ahora, ¿cierto? Es como está ahora, tal cual como funciona la elección presidencial. ¿Cómo funciona la elección nosotros presidencial? tenemos que ser 40%. ¿A ustedes les gusta? ¿A ustedes, a su gente, a su gente en la Cámara no le gusta? ¿A usted qué le parece? A mí me parece que puede contribuir a la legitimidad, pero creo que el problema de Bogotá es un problema mucho más profundo. Es un problema que yo creo que tiene 3 aristas. Es un problema de gobernabilidad, es un problema de representatividad y es un problema de legitimidad. Me parece que esto puede ayudar en la legitimidad, en el sentido de generar un proceso un poco más de decantar los candidatos, de pronto generar más entusiasmo ciudadano y generarle un poco más de respaldo a la votación. Pero
es muy dependiente porque igual 50% de las personas no votan, la votación más o menos es el 50%, y de ese 50% yo creo que aumentaríamos de elegir alcaldes con el 15% a elegir alcaldes con el 25, 26, 27% de la población, no de los votos. Sí. Entonces creo que significativamente eso por sí mismo no pues, contribuye, pero digamos no es la solución. El problema de gobernabilidad de fondo de Bogotá es que hay unos poderes en la ciudad con proyectos políticos específicos que bloquean las agendas de desarrollo de la ciudad. Y si no se hace un pacto político en la ciudad y se destapan dónde están los poderes que bloquean las agendas, puede ser el alcalde Peñalosa, puede ser el alcalde Petro, y mire que lo paradójico, Peñalosa es elegido también con un bajo porcentaje, pero no tiene un problema de gobernabilidad. ¿Qué poder sostiene a Peñalosa a pesar que no tiene el apoyo popular hoy? ¿Por qué puede pasar todos sus proyectos en el Consejo? Porque tiene Consejo, pero porque hay unos poderes más allá de lo representativo. Como el Centro Democrático, como el Cambio Radical. Que lo sostiene, pero es más, el poder va más allá porque un alcalde no se sostiene. No, el alcalde Petro no pudo sacar adelante muchas de sus políticas porque fue un bloqueo, no tenía A gobernabilidad. Peñalosa le hundieron el cobro de parqueo y le hundieron también su primera valorización que vuelve a presentar ahora. Pero porque se está acercando el momento electoral, empieza el desmarque. El desmarque. Eduardo, yo creo que hay que hacer dos reflexiones. Uno, el tema de la legitimidad, que en eso coincidimos todos. Creo que es parte fundamental y ha servido bien en la presidencia, toda vez que ayuda a que se gobierne y se tenga ese marco donde así no estemos de acuerdo, aceptamos que se ganó. Sí. Segundo, creo que no es solamente un tema de Bogotá, es un tema también de muchas capitales que están pidiendo lo mismo. O sea, usted ahorita está solamente Bogotá en el texto. Le voy a dar unos datos. En el 2015, en las elecciones, se eligieron 32 gobernadores con un promedio del 44.5% de los votos totales. Pero... mucho más de lo que ha sucedido en Bogotá. Pero entonces espérese, porque ahí creo que esta propuesta se ha hecho varias veces en el Congreso y se ha caído siempre. Se ha caído porque en algunas ocasiones se había presentado no solamente como una cosa de Bogotá, sino para todos los municipios con más de 1 millón de habitantes. Y además se está presentando ahora mismo justo antes de una elección. Y lo que sucede con las reformas políticas es que se suelen caer cuando son propuestas para una elección que viene muy rápidamente porque se empiezan a cruzar los intereses. Pero por primera vez tanto partidos que no coinciden se ponen de acuerdo en algo, en una agenda, que es sacar adelante esta reforma constitucional. ¿Usted había coincidido en algo con INTI? Sí, en muchas cosas. Por ejemplo, nosotros hemos manejado el tema ambiental, el tema de bolsas plásticas, el tema de, por ejemplo, el tema de las personas que en el código de policía tratamos de proteger al vendedor ambulante. En eso coincidimos en muchas cosas. Sí, es que aquí hay respeto, podemos tener tesis diferentes, pero siempre hay respeto en las personas. Acá hay un relevo generacional en la política y estamos tratando, digamos, reconocemos las grandes diferencias que tenemos, pero tratamos de llegar a mínimos acuerdos en medio de las diferencias. Además, eso fue algo que acordamos, el 6 de agosto lanzamos 18 por Bogotá, fuimos los representantes por Bogotá y dijimos, acá vamos a parar con la tendencia que la diferencia política prima sobre el interés de la ciudad. Es que los países lo hacen bien. Edward, que es el Centro Democrático, Inti Asprilla, que representa la oposición al alcalde Peñalosa, doblemente opositor, como dijera alguna vez. Pero acá pues, estamos poniendo por encima el interés de la ciudad y creo que eso es lo menos que podemos hacer como nueva generación. Venga, hagamos un poquito de historia. María Robledo apoya. De Colombia Humana, fue ponente en sentido positivo. Hagamos un poquito de historia electoral de Bogotá, porque recordar es vivir y aquí han pasado muchas cosas. Vamos a la elección del 2003. En el 2003 ganó la alcaldía Lucho Garzón. Lucho Garzón es la persona en los últimos 20 años, yo creo que en ganar la alcaldía con el mayor porcentaje de los votos. Obtuvo el 46% de los votos. Fue derrotado en esa ocasión el actual director de este canal, Juan Lozano, María Emma Mejía, Eduardo Pizarro, Jaime Castro, Miguel Ricaurte. Miguel Ricaurte no lo tengo yo en el mapa, hoy en día no sé quién era. Vamos, algo de esa elección, recordar es vivir. Eduardo, usted que ha hecho política. Ayudamos mucho a Juan Lozano, pues yo era muy joven, sin embargo, pues creo ¿todavía? que sigo siendo muy joven. Sí.
A ver, solo que un poco menos. Que no se le note la nostalgia. 2007. 2007 ganó Samuel Moreno Rojas con el 43% de los votos. El Polo Democrático en ese entonces, con el apoyo, hay que recordarlo, del samperismo del Partido Liberal. Ahí estaban Gustavo Petro, estuvo Jorge Robledo, todos le levantaron la mano a quien resultó ser el mayor desfalcador y ladrón de esta ciudad. En esa ocasión le ganó a Enrique Peñalosa. Estaba en esa ocasión William Vinasco por el Movimiento Nacional Afrocolombiano. William Vinasco Che, ¿se acuerda de esa cosa? Antonio Galán, Juan Carlos Flores, cuando todavía tenía ganas de lanzarse a la alcaldía. Pero todavía tiene ganas, ¿no? Es precandidato. ¿Ah, sí? Yo no lo puse a sonar. Jorge Leiva, ese es el hijo del negociador, el asesor de las FARC, Jorge, ¿cómo se llama? Álvaro Leiva. ¿Se acuerda que en esa ocasión Jorge Leiva demandó porque no lo habían invitado a un debate presidencial y entuteló y lo obligaron a... Tiene buena memoria, Pero usted ¿no? no se acuerda todos los detalles. Sí, ¿no? o sea... Pues me gusta la política, ¿ustedes no? Sí. A ver, Sí, ¿usted sí. qué en esa...? Yo me acuerdo que faltando 8 días, Mocus, en un debate que Mocus no era candidato, Apoyó. le preguntó a Samuel Moreno que si él compraría 100 votos para salvar a la ciudad de alguien que fuera capaz de comprar 100.000 votos. Samuel dijo que sí los compraría y pues después no compró nada, pero sí se robó un par de cositas. Vamos al 2011. Un par de cositas, una plata grande. En el 2011 ganó Gustavo Petro, ganó con el 32% de los votos y esta es tal vez una de las victorias menos representativas en términos de cantidad de votos que tuvo. Le ganó a Enrique Peñalosa, de nuevo Enrique de segundazo ahí con 560.000 votos, el 24%, en una elección en la cual el bloque de centro derecha, digamos, no se logró unir al final. Ahí estaba Gina Parodi, estaba Carlos Fernando Galán, estaba David Luna por el Partido Liberal antes de que se hubiera ido a Cambio Radical, y estuvo Aurelio Suárez con una candidatura del Polo Democrático. Robledo. Pero los porcentajes cambian, pero el número de votos es prácticamente el mismo. O sea, 700 y pico. Claro, Samuel tal vez, bueno, creo que Enrique Peñalosa en esta Ahí se ocasión, en hubieran unido, 2015, hubiesen barrido a Petro. claro, en ese momento. Y aquí empieza uno, este es el tema de que no haya una segunda vuelta. En una segunda vuelta, por ejemplo, habrían ido Gustavo Petro y Enrique Peñalosa, probablemente Gina Parodi, Carlos Fernando Galán. Que tenemos hoy en día, es decir, mira, ahí está. Si hubieran unido a Enrique Peñalosa y hubiera salido electo, tendría 1.085.000 más o menos. Y sería No, mucho 1.100.000. No, porque Claro ahí se sí. hacen acuerdos distintos. Y ahorita hablemos de eso. ¿Qué acuerdos se van a hacer ¿quién puede entre controlar a- Peñalosa? Peñalosa no es una persona que dialoga. Pero todos Eso fueron ha quedado discípulos claro. de Peñalosa. Gina Parodi trabajó y ayudó a Peñalosa. eso mismo, David incluso- Luna, Por eso, o sea, amigo no de hay Peñalosa. una influencia de cambio de la posición. O sea, es la misma posición con un poquito más de apoyo, que igual es el mismo Y apoyo entonces, que Pero espérese. de todas maneras, vuelvo a reafirmar mi tesis. Así hubiera ganado con la segunda vuelta, el desastre hubiera sido Es que usted exactamente no le da el mismo. ni ¿Con el un de Petro? centímetro a Peñalosa. Dame Claro. el de Peñalosa No, el de 2015 Peñalosa. y terminamos en lo que ha sido la historia de los últimos más o menos 20 años, 15 años de elecciones aquí en Bogotá. Entonces, Enrique 33. Peñalosa por el movimiento Recuperemos Bogotá y Cambio Radical, que apoyó abiertamente la candidatura del actual alcalde. 900.000 votos, el 33%, un porcentaje mayor que el de Gustavo Petro, pero solo punto. ligeramente mayor, ¿no? pero 200.000 votos más. Entonces eso es lo que yo no entiendo. de los números. No, porque la participación creció Claro. en esos Y 4 de años. todas maneras y está se- Rafael Población, Pardo. pero aparte se menos reparte. Rafael de una Pardo, elección a otra. Rafael Pardo, que pues creo que también era el candidato del alcalde Y entonces de Petro. aquí No, pensemos aquí de nuevo en el panorama de segunda vuelta. Si hubiera habido aquí segunda vuelta, tenemos a Periódicos a decir Acá nomás. sí José cambia. Daniel, espérese. Rafael Pardo con el 28%, Clara López con el 18%, Francisco Santos con el 12%, Ricardo Arias
Este es el de Colombia Justa y Libre, ¿cierto? Sí. Que sacaron otros, esta es una votación constante del movimiento cristiano, tuvieron 100.000 votos al Senado aquí en Bogotá. Daniel Reisbeck, que mire, uno se lanza a la alcaldía y saca 20.000 votos. Alex Verdó hoy está detenido y acusado de serios delitos por el movimiento Pueblo, Tierra y Futuro. En una segunda vuelta, aquí habrían podido pasar muchas cosas y habría habido un juego político muy más interesante, ¿no? Porque entonces habría pasado Enrique Peñalosa y Rafael Pardo y Clara López con una votación importante de medio millón de votos. Gana Rafael Pardo. Pero Francisco Santos podría haber unido a Ricardo Arias, a Reisbeck. ¿No? Entonces, Francisco Santos hubiera estado con Peñalosa y la alianza que hoy en día él y entonces dame para terminar aquí el consolidado para que veamos cómo han cambiado los porcentajes de los votos. Ricardo Arias en estos años. Alcaldía. Entonces fíjese, en el 2003 ganó Lucho con el 46%, Samuel ganó con el 43%, después Petro con el 32% y Peñalosa con el 33%. Hay cada vez una dispersión mayor de la votación en Bogotá porque hay más opciones, hay más movimientos. Y aquí viene la idea de la segunda vuelta, porque en una segunda vuelta usted tiene que hacer acuerdos, ¿no? Daniel, sin embargo, o sea, el análisis es interesante si le sumamos, pero acuérdese que Bogotá es una plaza, y lo hablábamos anteriormente, muy diferente, una plaza de opinión, una plaza profunda, una plaza que realmente nosotros no la podemos manejar matemáticamente. No son endosables. No es endosable. Aquí en Bogotá no se come cuento, aquí se profundiza las ideas. Por eso no ganó Uribe acá. ¿O no ganó Uribe acá? Déjeme, y con eso nos vamos a la pausa. Ya regresamos con las opciones que propone esta segunda vuelta, si es que se aprueba. Y hablamos un poquito de la baraja de precandidatos que ya están sonando para la alcaldía de Bogotá. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, saludos a todos los que están tuiteando, lo pueden hacer con el hashtag francamente, nos pueden también escribir a nuestro correo francamente@gmail.com con quejas, reclamos, sugerencias. Estamos hablando de la posibilidad de que se apruebe una segunda vuelta en Bogotá. Es un acto de reforma, ¿cómo es? Acto legislativo. Un acto legislativo, una reforma constitucional, va en 2 de los 8 debates, es decir, le faltan 6 debates. Todavía le falta un buen trecho, pero creo que vale la pena la especulación, además de la especulación que vamos a hacer ahorita sobre los candidatos que están en la baraja. Dame otra vez cómo quedaron las elecciones en el 2015 y aquí hablemos de qué habría podido pasar en una segunda vuelta, ¿no? Entonces gana Enrique Peñalosa, realmente le sacó 100.000 votos, 100.000 votos largos a Rafael Pardo, ¿cierto? De terceros... 130.000. Terceros y cuartos a también unas votaciones importantes que habrían podido tener juego los sectores que representaban a estas personas en segunda vuelta. ¿Qué habría podido pasar en una elección de segunda vuelta que habría hecho que el ganador tuviera mayor legitimidad? Yo me atrevo con algo que es especulativo. Perfecto. Y es que en esa segunda vuelta el alcalde habría sido Rafael Pardo. ¿Por qué? Primero, no me imagino un solo votante de Clara López votando por Peñalosa. Pero sí me imagino algunos votantes de Pacho Santos votando por Pardo. O votantes de Ricardo Arias votando por Pardo y no por Peñalosa. En todo caso, habría sido una elección muy parecida, pero sí deberíamos aceptar al menos la posibilidad que el desenlace final hubiera cambiado con segunda vuelta. ¿Y usted cree, Inti, por ejemplo, que debates que está teniendo la ciudad hoy acerca de, por ejemplo, el cambio que se dio en el diseño del metro de Bogotá, de si hay o no Transmilenio por la séptima, debates que son de ciudad porque la gente vive en la ciudad y son ese tipo de cosas las que importan, habrían sido mucho más claros y decantados en las posiciones en una segunda vuelta? Digamos, hubiera habido más posibilidad de hacer un debate mucho más profundo. Y digamos, en este caso, eso va a ser muy importante para la próxima elección. En este momento hay muchas personas que tienen literalmente pánico que se hagan las dos cosas al mismo tiempo. La gente no se puede imaginar lo que va a ser la construcción de Transmilenio por la séptima y el metro elevado de Peñalosa por la Caracas. Colapsa la ciudad completamente. No, si le dejan esas dos cosas aprobadas, la próxima alcaldía va a ser una pesadilla. Y si la hacen al mismo tiempo, o sea, Bogotá se vuelve un infierno. Habrá también muchas obras, ¿no? Pero ahí está el gobierno nacional apoyando a ambas cosas. Sí, de acuerdo. Hay que apoyar a Bogotá, claro. Pero venga, ¿usted qué opina que se hagan las dos cosas al mismo tiempo? Yo creo que hay que generar planeación y yo creo que sí hay que hacer las dos cosas, pero hay que generar planeación. Pero, oiga, pero yo sí celebro la discusión de cómo hacemos dos obras al mismo tiempo y no simplemente
como vemos los renders de las dos obras al mismo tiempo. Sí, pero eso es una diferencia enorme. Pero que trae esta administración. la cuestión es qué va a pasar si hacen las dos cosas al mismo tiempo. Más allá del chiste es, imagine qué le va a pasar a las personas que se movilizan por el corredor oriental. Sí, es muy significativo. Pero va a ser mucho más. Muy bonito hacer las obras al mismo tiempo cuando son las obras equivocadas y además las obras equivocadas. Entonces solamente... Pero es que una viene del sur, que es el metro, y la otra tendría todo el trayecto. Ahora, yo digo también, hay cosas, pero por ejemplo, el Transmilenio y la séptima que no comparto. Se cruzan, es importante. No, además el eje de movilidad de la ciudad es el oriente. Pero mire, todo el occidente viene todas las mañanas al oriente y todo el oriente viaja. Y lo que se había pensado era que llegaba una vez construido lo de la séptima y si se seguía, se terminaba el proceso del Transmilenio, del metro hasta la 53. Déjeme, yo le quiero mostrar la encuesta Bogotá, cómo vamos, el estudio Bogotá, cómo vamos, habla y ha hecho, digamos, una medición de percepción alrededor de distintos temas de la ciudad hace 20 años, estaba cumpliendo 20 años, y trae unos mapas que le ayudan a uno a entender un poco que la Bogotá en la que tal vez vivimos sobre el eje oriental no es la Bogotá real. Yo estoy seguro que ustedes lo conocen porque ustedes hacen política en esta ciudad. Así se discrimina el porcentaje de población que tiene esta ciudad en sus distintas grandes zonas. Y entonces, fíjense que la Bogotá de la que nosotros hablamos generalmente es la Bogotá del 9% del centro oriente, de Teusaquillo y Chapinero, y del centro, digamos. Bueno, al menos esa es la Bogotá en la que yo me muevo, la del centro y la de Teusaquillo y Chapinero, que es apenas el 19%. Pero la Bogotá realmente grande está en el suroriente, está en el suroccidente, Bosa, Tunjuelito, Ciudad Bolívar. Pero hay que analizar muy bien esa cifra porque si bien es cierto, allí viven, pero yo creo que hay que analizarlo muy bien porque si bien es cierto, allí viven mucha del centro oriente y oriente es donde la gente usualmente hace sus negocios o va a trabajar, estudian. Tenemos un ordenamiento territorial totalmente al revés, es unos bordes urbanos totalmente densificados con un centro vacío, entonces lo que hacemos es que llevamos millones de viajes, 2,5 millones de viajes todos los días en Bogotá, del occidente al oriente para los puestos de trabajo. Que hay que y lo creamos. A futuro no, mano, eso es ya. A futuro es que la madre de cabeza del occidente tiene que demorar 2 horas para llegar al trabajo, duerme 5 horas al día y después dice que la gente no quiere estar estresada. Pero, mire, Susana, ¿cuál es el nivel de satisfacción de los bogotanos dependiendo de dónde viven en la ciudad? A propósito de esta distribución que hay en nuestra ciudad, el nivel de satisfacción, los bogotanos que vivimos en el centro oriente, en el norte, e incluso los del occidente, están bastante satisfechos con su ciudad, ¿no? Más de la mitad de las personas dice que se siente satisfecho con Bogotá como una ciudad para vivir. Hay una correlación clarísima con el estrato, a excepción del centro. Y fíjese, a más alto el estrato, mayor la satisfacción con la zona residencial. Claro, fíjese, en el suroccidente el 40% de las personas están satisfechas, en el suroriente Rafael Uribe, Antonio Nariño, Usme y San Cristóbal, el 39% están satisfechas. Es decir, esta es una ciudad que tiene unos contrastes muy grandes que yo creo que todo el mundo que vive acá los siente. El que tiene que sufrir Transmilenio todos los días lo sabe. Claro. Que viajar 2 horas, 2 horas y media, esperar un transbordo media hora, pues acaba las condiciones de vida de la gente. Y la situación de salud pública con el problema de contaminación y calidad del aire que está empeorando en los corredores de Transmilenio, y lo que queremos entonces ahora es meter 10 troncales más de Transmilenio y además por el corredor urbanístico más importante. Pero le pregunto, hay que pensar en hacerla, o sea, nos tocaría destruir toda la ciudad y hay que pensar cómo se solucionan y cómo se generan corredores de movilidad, que eso es lo que hay en todas partes del mundo, eso no está inventado. 5 años se demoró el acueducto de Bogotá para realizar el alcantarillado separado que tiene la ciudad para las Petare que nos han construido, que son las mismas de tratamiento. Las mismas tuneladas, el alcantarillado es del mismo tamaño del túnel del metro, las tuneladoras pasaron por debajo de la ciudad. ¿Quién sabe cuál es la infraestructura que existe hoy, que se terminó en el año 2012, de drenaje y de alcantarillado que construyó Bogotá para separar las aguas? ¿Usted se da cuenta de eso cuando construyeron eso?
No. Exacto. Es la misma es la petarca no turbadora. hace. Pero entonces déjeme, a propósito de esto, déjeme preguntarle, José Daniel, Mismo ¿usted cree tamaño que natural. el debate que vamos a tener para las elecciones de... Señores, el debate que vamos a tener para las elecciones de octubre del próximo año van a ser sobre metro elevado, metro subterráneo, otra vez Transmilenio por la séptima, sí y no otra vez, o estos dos temas ya van a estar definidos y la discusión va a ser otra? Vea, 3 cosas. Primero, yo sí creo que el Transmilenio por la séptima va a estar en el centro del debate. No creo que este proyecto avance mucho más de aquí a octubre del otro año. El metro, Dios quiera que no. Es que acá no le podemos decir a la gente de Puente Aranda, de Bosa, de Kennedy, del centro, Que esperen. de Chapinero, de Teusaquillo, que se esperen 4 añitos más a ver si ahora sí nos ponemos de acuerdo. Pero creo que van a surgir temas de nueva generación. O sea, metro va a de estar una ciudad licitado. innovadora, de una ciudad tecnológica, con movilidad sostenible. Daniel, José Los Daniel, temas de pero mire, vanguardia van a ser fundamentales. Hubo en la algo campaña del que año. dijo Espérense, Inti, déjeme hacer Inti. una reflexión. Déjeme a ver si el metro, ¿usted cree que va a estar definido? Es decir, ¿va a estar licitado? ¿No va a ser tema de campaña? Bueno, lo primero que va a estar marcado es por el distanciamiento de Peñalosa. Cualquier persona que quiera ser candidata a la alcaldía de Bogotá tiene que distanciarse de Peñalosa, así ya lo está haciendo Carlos Fernando Galán, que en su momento lo apoyó. Los únicos que hoy en día parecen tener una sinergia política, burocrática, administrativa con Peñalosa es Iván Duque. Y por el otro lado, es la verdad, Eduardo, lo siento, pero es la verdad. Perdóneme. Y por el otro lado va a haber una preocupación. Sí es. Y eso depende de lo que pasa. Si logra Peñalosa armar la licitación el próximo año para ese metro elevado por la Caracas, que va a terminar Sí. siendo solo un carril, pues obviamente la gente lo que va a esperar es que por lo menos ojalá lo empiecen a construir por sea, el sur de la pero ciudad entonces, concréteme. y que eso no se ¿Usted cree construya. que el tema de metro está chuleado? No, ¿Se fue como se fue? yo creo que el Transmilenio por la séptima y el metro elevado siguen siendo las grandes preocupaciones de la gente. Me tengo que ir a la pausa, vuelvo con las opiniones de Susana Muhammad, de Eduardo Rodríguez después de la pausa. Son las 9:41 de la noche, estamos en directo desde Bogotá, estamos hablando sobre las elecciones que se nos vienen el próximo año a la alcaldía de Bogotá, muy anticipados, pero a propósito del proyecto para aprobar una segunda vuelta en la ciudad. Iba con ustedes dos, ¿va a ser o no el metro un tema de la campaña o ya va a estar chuleado, aprobado, licitado? No, el metro no va a estar licitado, va a volver a ser un tema de la campaña. Y va a volver a ser el tema de qué es el proyecto que le conviene más a Bogotá. Obviamente, muchos pensamos que es el metro subterráneo, que valoriza el suelo y que genera un valor agregado impresionante para el espacio público y la ciudad. Y creo que aquí la elección se va a jugar, estamos en un péndulo al revés del 2015. El péndulo del 2015 era cansancio, digamos, con los gobiernos progresistas y de izquierda y queriendo buscar una alternativa. Solamente en 4 años de Peñalosa, el péndulo ya está girando hacia el otro lado y creo que van a salir opciones innovadoras, nuevas, de una gran masa de población independiente que mostrarán las presidenciales de una nueva generación que entra a votar y que va a haber, yo creo que sorpresas muy interesantes. Ahora vemos cuáles son las opciones ahí. Edward, chuliemos este tema. ¿Usted cree que el metro va a ser tema? ¿No va a ser tema? El metro ya se va a hacer. Aquí lo que tenemos que pensar es en el futuro, cómo vamos a diseñar las nuevas líneas del metro, que es lo que ha propuesto Iván Duque y de hecho va a dejar financiado eso. Y además, cómo generamos una movilidad que realmente le genere calidad de vida al ciudadano. Yo creo que aquí hay otras problemáticas y no seguir en lo mismo. Perfecto. En lo mismo déjeme, vamos de una a la baraja de candidatos. De todas maneras, el argumento para hacer un metro elevado fue un argumento de costos. Tal y como van las cosas, parece que en marzo los costos del metro elevado van a ser muy altos. Yo les pregunto a ustedes como gobierno nacional, teniendo los dos estudios, metro subterráneo, metro elevado, viendo que el metro elevado es mucho más costoso, va a colapsar la ciudad, ¿ustedes van a apoyar el metro elevado? Y es más corto, ya lo apoyaron. más corto en distancia. No, pues todavía tienen la posibilidad de marzo Hagamos cuando salga el el metro, estudio. ¿qué va a seguir en ese debate hace 50 años? A ver, su Si es pregunta. subterráneo, que si es elevado, hay que hacerlo. Hay que punto. hacer Los ciudadanos lo que necesitan es Espérese que la solución. pregunta Yo sí sorpresa quiero de José saber, porque Daniel. esto sí sería una chiva. La propuesta de la izquierda de la ciudad para el debate del año entrante es reversar el proyecto actual del metro.
Pero señores, pues Gustavo Petro lo ha dicho claramente. Lo digo en la campaña presidencial. O sea, Dijo, esperar otros 4 años. Si ustedes saben porque que no están de acuerdo. pero es que el metro no les da las Mensaje cuentas. comunicado para la ciudad. No, señor, pero es que si no le dan las cuentas, entonces simplemente porque Prima de la Peñalosa y porque de política izquierda. por encima No, del señor, ideológico. eso. O sea, no Pero es usted ideológico, responde es usted la técnico. pregunta. Responde a la pregunta. No todos Si el metro entienden. elevado es Técnico. mucho más Uno por uno. costoso, va a colapsar la ciudad, se está comprobando que ¿Cuál además va a van a... colapsar, Claro hombre, que que la va no a tiene una colapsar. buena- Más corto. Edgar, ¿usted se le ocurre que Listo. va a colapsar la Caracas Me voy, si meten me el voy metro de tema elevado? metro. Por Fíjense, Dios. fíjense que el tema sigue siendo el Candente, metro. Todavía candente. no sabemos si va a No, ser hay el que tema de la ejecutar alcaldía. y solucionarle Sería la vida a realmente los ciudadanos, un regreso punto. al pasado. Dame la baraja del 2019 y esta es la baraja que yo tengo en los dos sectores que hay. ¿No? Entonces, uno es el sector del petrismo, que está Ángela María Robledo, que es representante de la Cámara, fue la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro. Holman Morris ya se lanzó, se prelanzó. Jorge Rojas También. ya se prelanzó. Jorge Rojas fue el secretario de integración de Gustavo Petro. ¿Vas a votar por Rojas? Fue el, digamos, el coordinador programático de la campaña. En el polo democrático está sonando, medio prelanzado Celio Nieves, que es un concejal de la ciudad. En la Alianza Verde se lanzó hace mucho tiempo Antonio Navarro y Claudia López aún no ha dicho si sí o si no. toma la Antonio decisión. Navarro y no lo va a apoyar. Como independiente se podría lanzar Luis Ernesto Gómez en la disidencia del Partido Liberal. Fue el viceministro de Trabajo y viceministro del Interior en el gobierno de Juan Manuel Santos. También como independiente yo lo veo más del lado... A ver, a Carlos Fernando Galán no sé de dónde ponerlo. Total. Peñalosismo Total. vergonzante. Carlos Fernando Galán renunció a Es- Cambio Radical y se podría lanzar como independiente, todavía Es no ha el dicho nada. responsable de la elección de Peñalosa, Carlos Fernando Galán. Entonces, ahora que no venga a posar de independiente. En No se lo Cambio crea. Radical están David Luna, está Pablo Felipe Robledo y ahí me falta... Pablo no Felipe anunció Robledo, aspiración. No, ninguno de los No, dos. y él está en Boston, se ganó una beca en MIT y anda en un plan académico. No ha dicho que vaya a ser candidato. Es usted es lunista, ¿no? Sí, por eso Total. lo digo. O sea, lo saco. No lo saque, pero no lo meta tampoco. Él no ha anunciado. No, pero ahí, A aquí, diferencia de esto ahorita es que solo, sí, pero no, eso es solo o sea, sonajero. Y yo ahí en el de Cambio Radical agregaría otro nombre, es el de Luis Felipe Henao, el ex ministro de Vivienda de Germán Vargas Lleras, que tal vez está sonando. Y en el Centro Democrático ya están afuera, esto sí, Ángela Garzón, que es a quien usted Edgar apoya, apoya. Ángela Garzón. Sí. Es concejal de la ciudad, está Diego Molano, también concejal de la ciudad, del Centro Democrático, y Miguel Uribe, que podría pedir pista dentro del Centro Democrático. Eso no lo sabía. Eduard, Miguel Eso Uribe sí, del yo Centro ese Democrático. chisme sí le había ese sí no lo habido. sabía. Esos rumores sí se habían escuchado. No, yo le pregunté ayer y me dijo que no, yo creo que es más del Partido Liberal y de hecho ha hecho carrera en el Partido Liberal. Aunque goza de simpatías en el Pero eso Centro explica la Democrático simpatía también. que ustedes tienen No, con lo el que gobierno pasa de es que Peñalosa, ¿no? De todas maneras. yo sí el creo hecho que de Miguel Ángela Uribe Garzón va a vaya ser una lanzarse. Pero entonces, ven, alcaldesa. trae el sonajero otra vez y lo que pasa acá es que todos estos sectores están buscando hacer dos grandes consultas y aquí es importante si hay o no hay segunda vuelta, creo yo, porque si no hay segunda vuelta aprobada el próximo año en julio, la consulta no es, es decir, la consulta sería muy necesaria si no hay segunda vuelta, porque si llegan divididos, hay Y ojalá digamos, también problemas en los pase el cálculos. tema de listas cerradas, que eso empieza a generar otro Pero eso ya panorama. sería parte de la reforma Pero política. entonces, hablemos un momentico del lado de ustedes aquí, del petrismo y del Partido Verde. ¿Qué se ha hablado? ¿Cuál es la idea? Hay que buscar un mecanismo para ir unidos a la alcaldía. Obviamente, si hay la posibilidad de una segunda vuelta, puede que cambie, pero sí hay un consenso que tenemos que trabajar unidos a pesar de ciertas diferencias. Unidos, Alianza Verde. Alianza Verde, Polo Democrático Alternativo y el Progresismo. De acuerdo, y lo ideal, eso ya es una opinión personal mía, es que se llegara a esa consulta interpartidista con un candidato de cada una de las colectividades y que ojalá en ese proceso de preconsulta con 3 candidatos en Colombia Humana hoy, yo creo que saldrán unos 2 más por lo menos. Sí. Lo mismo los verdes, hay hoy 2 o 3, de pronto sale alguien más. Sea una oportunidad de unas precampañas bien bonitas, bien poderosas para movilizar la ciudadanía, porque la ciudadanía de Bogotá es progresista y la ciudadanía de Bogotá está harta del autoritarismo que nos Hay impuesta unos este temas, y es alcalde. que si se hace una consulta Ya está sin interpartidista, campaña.
entre los partidos ya tendría que haber una decisión, es decir, entre Claudia López y Navarro, si es que Claudia se lanza. Eso está sujeto a discusión, no necesariamente. Puede ser una baraja bastante amplia, eso está sujeto a discusión. Pero usted no puede hacer una consulta... Digamos, pero es que hay diferentes formas de hacer consultas, se pueden usar las redes sociales, todo Me han está dicho sujeto a que se está discusión. hablando de una opción que es, por ejemplo, una consulta por internet. Exactamente. O sea, los mecanismos son varios y mientras se ofrezcan garantías y todos estén de acuerdo, pues se pueden utilizar. Pero a mí la pregunta estratégica me parece es cómo acumulamos fuerza para que el candidato de este sector sea un candidato que llegue con unas mayorías a la elección ya formal de la candidatura. Y eso es un tema de estrategia política y de trabajo con la gente en la calle. De la otra coalición, déjenme, yo los dejo con esta encuesta, este sondeo de calle que hicimos en Zona Franca, preguntándole a la gente en Bogotá quién le gustaría que se lanzara a la alcaldía el próximo año. Esto es lo que dijeron. ¿Quién te gustaría que se lanzara a la alcaldía de Bogotá? Claudia López. Considero que es una persona que le puede aportar cosas nuevas a la ciudad y a la política del país. Otra vez Petrico. ¿Te gustó lo que hizo en la alcaldía pasada? Claro, estuvo muy bien todo. Ninguno de esos es la verdad. Claudia López. Claudia López, ¿por qué? No sé, me parece que es una mujer pues empoderada y que puede transformar Bogotá. Claudia López. Preferiría que gobernara esta vez una mujer. Navarro Wolf. No se me gustan sus ideales. Dicen que Claudia López está como fuerte. ¿Le gustaría? Sí, yo creo que es hora de un dirigente mujer desde hace rato. Nada derecha, está bien la López. Tiene buenas ideas para defender los presupuestos de la ciudad. Te amo, mamita. No conozco pues representantes políticos ni de izquierda ni de derecha ni de ninguna. Claudia, tal vez sería la razón, la persona más como razonable para dirigir la ciudad, porque creo que es una mujer empoderada, es una mujer con buenas ideas, es una mujer a la que no le da miedo hablar. Clara López. Claudia López. Claudia López. ¿Por qué? Pues me parece que tiene buenas ideas. Pues la verdad me gustaba mucho la opción de Gustavo Petro, pero pues en este momento no sabría responderte quién. Me tengo que ir a la pausa. El péndulo del que hablaba. El péndulo. Mire la cara de... Claro, y Zona Franca apoyan a Claudia López. No. Mire la cara. Ay, señor. Voy con usted Daniel. Después de comerciales. Le respondo a ese comentario. Ya volvemos. La próxima vez para que se dé cuenta. Mándelo a la calle a hacer la encuesta. Seguimos en Zona Franca, estamos en directo, tenemos 4 minutos, más o menos 5. Dame la baraja otra vez para ver cómo está en la centro derecha. Entonces ahí está, el Centro Democrático, está Cambio Radical y está Carlos Fernando Galán, que no sé si meterlo de ese lado, que si se va a querer meter del otro, de pronto. ¿De qué lado se va a querer meter? No, ese señor tiene que responder por haber elegido a Enrique Peña. ¿Cómo va a ser la cosa de ese lado? ¿Hay una idea? Hay que hacer una consulta, hay que ponerse de acuerdo en unos procedimientos. Lo primero es la consulta en el partido. El partido tendrá que fijar unas políticas y los candidatos tendrán que poner de acuerdo sobre cómo se van a escoger el candidato del Centro Democrático. Y ahí vienen los argumentos. Si va a haber segunda vuelta, entonces muy seguramente nosotros vamos con candidato propio y una vez gane Ángela Garzón, entonces iríamos en una coalición. Ojo, sí hay segunda vuelta. Esto para la segunda vuelta faltan todavía 6 debates y es una reforma que cambia las reglas en julio de unas elecciones que son en octubre. Y eso siempre está lleno de riesgos, ¿no? En cambio, ¿qué han pensado ustedes que tuvieron un desempeño tan destacado en las presidenciales en Bogotá? No, anotado el sarcasmo, Daniel. Eres buena gente. No, pero venga. Claudia Lopista. No. A ver, entonces se me olvidó eso. ¿Usted me estaba acusando de ser Claudia Lopista, señor? Totalmente. No, señor. Angélica Casallas salió a la calle, aquí a la 24, con séptima, a preguntarle a la gente. Bueno, ¿usted a quién? Mamá acaba de decir que eso no tiene cierto grado de seriedad. Vea. Yo creo que justamente lo que nos enseñó la elección presidencial, y en Cambio Radical más que ningún partido, es que las elecciones uninominales no se juegan a partir de los partidos. Yo creo que se van a jugar a partir del cansancio, sí, hay un sector ciudadano muy importante cansado de Peñalosa, pero también hay un sector ciudadano especialmente cansado de la polarización que acá se ha venido promoviendo. Yo sí creo que hay un espacio enorme, Inti, para que el extremismo que usted en ocasiones refleja,
sea superado por una opción de centro que deje de pensar en quién le ganó a quién y más bien busque un camino medio que saque a la ciudad de la polarización en la que hoy está sumida. Y Susana, a propósito de responsabilidades políticas, Carlos Fernando Galán apoyó a Peñalosa, es verdad, David Luna apoyó a Peñalosa. Ustedes apoyaron al bandido de Samuel Moreno, a todos nos cabe, pero sin duda ustedes en mayor escala. No me lleve allá. Déjeme, antes de irme, el proyecto para alargar el periodo. Va a ser el metro que ustedes no pudieron hacer en 12 años. Bueno, pero mire, le voy a dar esto para usted. Dame el proyecto para alargar el periodo que están proponiendo, entre otros, Cambio Radical. No, yo no. Y entonces el artículo, y este es otro acto legislativo, esto es para empatar las elecciones de alcaldías y gobernaciones con las presidenciales. Y dice, artículo transitorio, los periodos de todos los gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles cuya elección o designación, según sea el caso, se efectuó antes de la vigencia del presente acto legislativo, es decir, los elegidos en el 2015, así como los designados con posterioridad a esa fecha, continuarán en sus funciones hasta el 24 de julio del 2022. Mire, yo voy a hacer caso omiso de lo que me acaban de decir de extremista y voy a decirle a todos los bogotanos, pilas, Cambio Radical quiere meter el orangután más grande en la historia de la democracia colombiana. Quieren, con las mayorías en el Congreso, veo ambiente entre Centro Democrático, entre Cambio Radical, entre el Partido de la U y el Partido Conservador, de querer alargarle el periodo a todos los alcaldes y todos los gobernadores, es decir, Peñalosa hasta el año 2022. Es la cosa más grave que está pasando. Vamos a ver qué pasa el martes en comisión José primera. Daniel, ahí quieren alargar el periodo de Peñalosa y de todos los alcaldes y gobernadores. Hay que identificar dos conceptos que están en esta discusión. Rápidamente. Uno es el de la prolongación del periodo, que eso le cae un debate de constitucionalidad que hay que afrontar. Pero el otro es la unificación de los periodos. Si las elecciones se hacen en el mismo año, vamos a tener una sola ley de garantías. Va a haber economías de escala para que las campañas cuesten menos. Va a haber mayor identidad hacia los partidos políticos. Entonces creo que la ampliación del periodo puede ser muy problemática, más no la unificación del periodo. Todo se cae cuando lo mete con la actual administración. Y todos los argumentos antes se de irme, cuando usted amplía el periodo de los alcaldes, se le caen todos los argumentos. Antes de irme, este es un render ciudadano de cómo se vería el metro de Bogotá en la avenida Caracas. Esto es en la calle 42. Es hecho por uno de los grandes detractores del alcalde, Carlos Carrillo, pero así se vería en un render ciudadano el metro de Bogotá. Y sí, señores, la Caracas va a quedar, si se hace el metro actual, con un solo carril para vehículos particulares desde el centro de la ciudad hasta la calle 76. Es una defensa, y de verdad, con las manos en el corazón. Muchas gracias a ustedes. ¿Qué vamos a hacer con el Metro de Bogotá, que podría ser el proyecto urbanístico más importante? Muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.